Curves existen una enorme cantidad de niveles, algunos más peligrosos que otros, los cuales una cosa que puede llegar a definir su peligrosidad que no mucha gente toma en cuenta es que tan difícil es encontrar una salida. No obstante, hay un nivel del cual salir es prácticamente una tarea titánica. Buenas, hoy vengo a hablarles sobre uno de los niveles más difíciles de salir. Sin más que decir, comenzamos. El nivel del que vengo a hablarles es el nivel 29, también conocido como Hyperion. La manera de ingresar es adentrándose lo más lejos posible en la zona de luz diurna del nivel 7 hasta que el techo de hormigón desaparezca y el sol sea visible. El nivel 29 es de clase 4, y consiste en una isla de 2.166.000 kilómetros cuadrados con una enorme cadena montañosa de la que fluye agua de almendras desde la ladera, además de las montañas separar la isla en dos áreas, que son el círculo exterior, en el que se han avistado entidades gigantescas no documentadas, y el círculo interior, que se encuentra rodeado por las montañas, las cuales actúan como una enorme muralla natural que impide el paso a las entidades del círculo exterior, siendo que dentro del círculo interior hay un denso bosque cuyos árboles son rojizos y están hechos de una madera que es ignífuga y más resistente que la gran mayoría de materiales de construcción utilizados por el hombre, además de que el sitio es habitado por unas 250 sociedades diferentes con un total de 25.000 habitantes, de los cuales 17.000 son entidades humanoides y el resto son seres humanos, y el motivo por el que estas personas deciden quedarse a vivir en el nivel 29 es muy simple, y es que salir del nivel es extremadamente difícil, por no decir que casi imposible, ya que para lograrlo se debe de navegar a través del océano que rodea la isla, el cual presenta un oleaje extremadamente intenso capaz de derribar embarcaciones hechas de la madera del círculo interior, además de haber presente centenares de monstruos marinos al acecho, de los cuales el único del que se tiene documentación es el Kraken, un cefalópodo del tamaño de la isla que actualmente se encuentra dormido y con solo su mera presencia genera alrededor suyo un campo magnético que provoca unos remolinos de colosal magnitud, y se teoriza que si el Kraken llegase a despertar destruiría la isla, además de que podría salir del nivel y poner en peligro el resto de los backrooms. Aún así, si de puro milagro se logra navegar hasta los límites del nivel, según registros de cuando el oleaje del océano era mucho menos intenso, se supone que se llegaría al nivel 114. Nivel 587, donde solíamos divertirnos. Recuerdo aquel día en el que estuvimos más de una hora adentrándonos en el bosque del círculo interior del nivel 29, solo para terminar en el punto de inicio. Sinceramente, lo peor fue que todavía nos llegó media hora más llegar. Siempre fui tan malo para las direcciones, pero, a pesar de todo, llegamos a lo que quería mostrarle y nunca olvidaré su reacción. La maravilla, la artesanía, el color, la forma en que se destacaba en el denso follaje del claro, como una gema brillante en la corona de una reina. Era una belleza. Y definitivamente nunca olvidaré las mentiras que dije sobre ello. Le dije que yo había construido aquella casa de árbol, lo que en un inicio se lo creyó, pero luego le dije que realmente fue construida por mi padre, pero lo que no era mentira era que la construyó para nosotros dos. Parecía que ese día se había escrito un hecho histórico. Un acontecimiento único y dramático que cambió para siempre el curso de la historia. Desde ese día, la casa del árbol se convirtió en nuestro lugar para ir, nuestro lugar para escondernos y nuestro lugar para jugar y divertirnos. Después de la escuela, después de la cena, en nuestro tiempo libre durante las vacaciones y, francamente, cuando se nos antojaba, era nuestra. Totalmente nuestra. Mágico es el eufemismo más grande para describir ese lugar. En esa situación, nos comportábamos como niños completamente ingenuos. Diablos. Aún recuerdo que jugábamos a juegos infantiles incluso cuando éramos adolescentes. Jugábamos a la mancha, jugábamos a algunas partidas de verdad o reto e incluso salíamos al bosque a buscar varios tesoros, que normalmente eran piñas, piedras y palos grandes. Ella era la única que ideaba los juegos y las actividades para jugar, lo que no quería decir que yo no participara, pero podía ver que le encantaban las actividades al aire libre que nos proponía. Nunca entendí en ese momento por qué no me gustaban tanto, pero recuerdo que sus ideas me gustaban mucho más que las mías. Pero, sobre todo, nunca olvidaré la primera vez que nos atrevimos a pasar la noche allí.
Nos sentamos en el balcón y miramos las estrellas, imaginábamos que eran esos otros mundos que habían más allá del océano de los que nos contaban en la escuela, como aquella recreación del dormitorio de quien lo visita, y que algún día podríamos visitar esos mundos, pero por supuesto, como ocurre con la mayoría de las fantasías de los niños, ese pequeño sueño entre nosotros dos se quedó en nada más que una idea cansada y medio despierta. Se volvió a mencionar una y otra vez, por supuesto, pero a medida que avanzamos hacia la segunda mitad de nuestra adolescencia se convirtió cada vez más en una fantasía, desapareciendo como las fábulas de antaño. Es casi agridulce mirar atrás, ver cómo ese sueño inocente de los dos es tan diferente a donde estamos hoy. Al menos en el pasado nos mantuvimos juntos y nos mantuvimos fuertes. Todavía nos reuníamos en la casa del árbol, generalmente al final de cada día escolar, charlando alegremente e incluso estudiando allí de vez en cuando. Por supuesto, la casa del árbol se volvió menos de moda con el tiempo. Supongo que era infantil que alguien mayor de 16 años charlara en casas del árbol, pero aún lo hacíamos. Además, quién pasaba el rato con quién y dónde se volvió trivial a raíz de las noticias que sacudieron la ciudad a continuación. Los forasteros acudieron en masa no solo a nuestro pueblo, sino a toda la isla. El Mega apareció prácticamente de la nada, pero se presentó con unas 20 personas de lo que más tarde supimos que era el nivel 7. Eran personas increíblemente curiosas y durante mucho tiempo estuvieron atrapados con nosotros, ya que la única salida conocida de nuestro mundo era a través de las leyendas imposibles del mar. Sin embargo, con ellos llegaron nuevas leyendas. Las leyendas de otros mundos, historias de héroes y dioses. Historias que cautivaron a toda la nación en gran medida. Historias que nos cautivaron, a nosotros, lo que mantuvo vivo el espíritu de la casa del árbol, a la hora de saber sobre más mundos fascinantes, como un bosque con bocas gigantes en el suelo, aunque evidentemente no iríamos allí en nuestros primeros viajes, estábamos entusiasmados en saber que esos mundos ahora son reales, solo faltaba que se lograra encontrar una salida fiable de Hyperion, pero perdí el ánimo de explorar esos mundos al escuchar acerca de los monstruos que los habitan, pero actualmente sé que metí la pata con lo que dije. Aunque todavía me preocupa a veces lo que dije ahora, limitar tus aspiraciones a partir de mis estúpidas inseguridades no era la forma de actuar. Después de ese día, las cosas no fueron las mismas, estoy seguro de que lo recuerdas bien, nos veíamos menos y hablábamos menos en la escuela. No fue una pelea, en sí, pero fue un obstáculo que nuestra amistad nunca superó. De repente, la mística y la intriga de ir a nuevos mundos se vieron empañadas por mi arrebato y tu disposición a limitar tu vida por mí. Incluso cuando nos graduamos de la secundaria, cuando conseguimos trabajo, cuando conociste a Grace y cuando yo conocí a Saxon, y cuando todo eso limitó aún más lo poco que ya nos veíamos, lo que dije te pesó. Apenas hablaste de tus aspiraciones y ni siquiera te uniste al Met cuando se enteraron de los rumores de una salida formal. Para entonces, apenas hablábamos y aún así te esforzaste por asegurarte de que no me molestara. Fuiste un idiota, y yo también. No puedo imaginar lo insatisfecha que podría haber sido tu vida si no me hubieras llamado, justo cuando se anunció. Tras 3 años de investigación, uno de los agentes del Met descubrió otra entrada a Hyperion por medio de una de las arcades del nivel 25, y debido al funcionamiento de las arcades de dicho lugar, dentro de Hyperion se manifestó una arcade que permite el regresar al nivel 25, lo que significa que finalmente había una salida. La noticia fue tan importante que salió hasta en las portadas de los periódicos, por lo que ella junto a Grace decidieron unirse al Met, pero yo no quería perderla, por lo que intentó convencerme de ir con ella al nivel 48, pero lamentablemente mi padre se encontraba mal de salud y debía cuidarlo, por lo que le prometí que pronto iría a aquella playa para reencontrarnos. Ojalá hubiera sido así de fácil. Para un hombre que estaba en fase terminal, mi padre, que era un campeón, vivió un año más antes de morir. Fue duro para mí. Francamente, fue duro para todo el pueblo. Luchó con uñas y dientes hasta el final, pero nunca fue agradable. Ni siquiera te escribí, por lo que me siento muy culpable. Fue difícil escribir una carta cuando ni siquiera podía recomponerme la mitad del tiempo, lo cual espero que puedas entender, pero lo entiendo si no lo haces. Después de que lo incineraron y vendieron su casa, me sentí perdido por mucho tiempo.
Estar sin ningún tipo de figura paterna me hacía sentir extraño y ajeno, incluso peor que cuando él estaba muriendo. Me llevó un tiempo recomponerme. Pero cuando lo hice, supe exactamente lo que quería hacer. Hice el viaje al nivel 48, pregunté a los residentes de Veroca dónde estabas, y no obtuve nada. Admito que, dado lo que pasó con mi padre, yo también pensé que estabas muerta. No te culpo por no estar allí, puedo imaginar que te mudaste dado el nuevo y mejor trabajo que terminaste consiguiendo. Pero que no estuvieras allí me desanimó, sentí que te había perdido, para siempre. Por el bien de la nostalgia, visité la casa del árbol nuevamente. Honestamente, no creo que haya ayudado en lo más mínimo a mi lamentable estado, pero fue agradable recordar, y entonces escuché la noticia. Probablemente ni siquiera te diste cuenta, pero tu nombre apareció en los periódicos de tu país. Al parecer, estaba en una nota de agradecimiento especial del MEC por ayudar con el descubrimiento de una entidad. Hyperion se enteró de la nota y celebró tu arduo trabajo. Fue un poco tonto, tal vez, pero demostró que todavía estabas ahí, todavía con vida y viviendo tu vida al máximo. Fue la chispa que necesitaba para volver a encontrarte. En realidad, me uní al MET con la única esperanza de encontrarte. Sin saber nada mejor, me uní a su división de exploración de Compass Point y esperaba encontrarme contigo por casualidad. Por supuesto, solo me enteré más tarde de que estabas en la división de tecnología, y me llevó aún más tiempo darme cuenta de en qué parte de esa división estabas. Me pareció que perdí 7 meses tratando de encontrarte en la división equivocada, pero mi cabeza ha estado demasiado concentrada en encontrarte como para que me importe. Todavía no estoy seguro de en qué nivel estás ni de qué haces exactamente. Realmente dudo que los superiores den esa información por capricho. Pero, ni siquiera importa. Tengo un plan y ya lo he puesto en práctica. No sé exactamente cuál es tu trabajo, pero sé que tiene que ver con el mantenimiento de la base de datos de niveles. Tampoco soy muy experto en tecnología, ya que me llevó mucho tiempo descubrir cómo hacer esto, pero estoy creando este artículo titulado Nivel 587 para intentar ponerme en contacto contigo. Sé que lo borrarán en un día, nuestra casa del árbol ciertamente no es un nivel y sin duda me reprenderán por esto. Pero vale la pena, porque si alguien vería esto antes de que desaparezca, serás tú. Si ves esto, si incluso tomé la decisión correcta al intentar encontrarte, espero que mis disculpas sean suficientes para convencerte de que vengas a verme nuevamente. Una de mis tareas me hace regresar al nivel 29, cerca de nuestra ciudad natal, si alguna vez ves esto, y perdóname por nunca escribirte después de que te fuiste, y por ser tan idiota con la forma en que traté de encontrarte, solo hay una cosa que me gustaría hacer, me gustaría ponerme al día.